Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es viernes 5 de junio de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. España dice adiós a la fase 1. El Ministerio de Sanidad ha anunciado este mismo mediodía que acepta todas las peticiones de las comunidades autónomas para avanzar de fase y así dejar de lado la fase más prematura de la desescalada. Concretamente, un 52% de los habitantes españoles ya estarán en fase 3 y también en el fin del mando único, porque las comunidades autónomas a partir de esa fase ya podrán comenzar a dirigir su desescalada. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Murcia, Canarias y País Vasco, Tarragona y parte del Pirineo de Cataluña y las provincias de Cuenca, Guadalajara y Melilla avanzan a la fase 3. La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Barcelona y el resto de zonas sanitarias de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Toledo, Albacete, Ciudad Real y Ceuta entrarán o se mantienen en la fase 2. Las diferencias entre las fases 2 y 3 son básicamente numéricas. De una a otra aumentan los aforos permitidos en espectáculos, centros culturales, bibliotecas, abren los restaurantes aunque solo se podrán utilizar las mesas y no solo los grupos podrán ser mayores, en la de 3 podrán ser de 20 y en la de 2 solo de 15. En la última fase también podrán abrir las barras de los bares. Lo que no va a suceder en ninguna y tampoco en la nueva normalidad es la desaparición de medidas como la distancia de seguridad de 2 metros y el uso de mascarilla cuando ésta no se pueda mantener. Vuelve el terremoto interno político a la Comunidad de Madrid. El diario El País ha sacado en exclusiva unos correos internos de la comunidad donde se denuncian las muertes indignas en las residencias de mayores. Estas vienen del consejero de Políticas Sociales, que es quien se encargaba de la gestión de los geriátricos, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que advirtió al inicio de la pandemia a su compañero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular, de su impotencia para contener el avance del virus. En 2 correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse cuenta de la circunstancia de muchos residentes fallecidos de forma indigna sin haber sido atendidos y también le aconsejaron si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad. Los escritos publicados, que no tuvieron respuesta por parte del consejero de Sanidad, son evidencia del aislamiento que ha sufrido durante la crisis sanitaria el consejero de Ciudadanos, que esta semana dio un sonoro golpe en la mesa advirtiendo al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de su falta de ética y posible ilegalidad. Reyero escribió a Escudero aquel domingo por la mañana alarmado porque había conocido un protocolo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad para que 22 hospitales de la región seleccionaran qué ancianos de residencias admitir y así evitar un colapso de sus instalaciones. El documento recomendaba excluir a uno de los colectivos más numerosos, los mayores con grado 3 de dependencia, aquellos que necesitan ayuda varias veces al día o de forma continua. También recomendaba dejar fuera personas con discapacidad internadas en residencias especiales. Desde el martes de esa semana llovían noticias sobre cadáveres sin retirar en los geriátricos y ambulancias que no acudían a prestar socorro. Esto puede provocar más de un terremoto y más distanciamiento todavía en el gobierno de Madrid. Vamos con el 8M y el informe famoso del Diego Pérez de los Cobos de la Guardia Civil. El jefe de servicio del Departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid ha declarado ante la Guardia Civil que las manifestaciones del 8M nunca debieron celebrarse. Explicó ante el Instituto Armado que se dedica a llevar a cabo la planificación previa en el organismo gubernamental. Aseguró que como farmacéutico y con cierta formación en el entorno sanitario, esa manifestación no se debería haber celebrado. Asimismo, precisó que al estar concertadas muchas personas y tener contacto entre ellas, aumenta la probabilidad de contagio. Por ello, añadió a preguntas de la Guardia Civil que le extrañó que la delegación del gobierno autorizara las concentraciones para celebrar el Día Internacional de la Mujer y que sin ser una autoridad en la materia no deberían haberse autorizado. Además, añadió que durante el inicio de la pandemia los trabajadores de la delegación del gobierno le pidieron información sobre las medidas y recomendaciones relativas a la distancia social, higiene personal o al trato al ciudadano y que, en general, el personal era consciente de la gravedad de la situación.
situación. Detalló ante la Policía Judicial que está investigando la autorización del 8M por parte de las autoridades gubernamentales, que la delegación del gobierno ya puso a su disposición de sus trabajadores protocolos de actuación para prevenir el contagio del coronavirus. Dicho protocolo fue revisado por el secretario general y este se lo trasladó a la directora de Sanidad para su revisión y conocimiento sin respuesta. Ese protocolo precisamente viene de la Organización Mundial de la Salud, de las directrices que había dicho. El 11 de junio, la magistrada que investiga el caso ha citado a declarar a este jefe del Servicio de Departamento de Riesgos Laborales. Los primeros ministros de los dos países europeos más afectados por el coronavirus y también los más dependientes del turismo, España e Italia, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamando que se establezca cuanto antes un sistema de coordinación para poder reabrir las fronteras dentro de la Unión Europea y sobre todo las exteriores, siempre de manera acordada entre todos los países. Italia abrió sus fronteras con países Schengen el 3 de junio y en España hay presiones fuertes para reabrir cuanto antes, tanto que ayer se produjo una pequeña confusión, por lo que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunció que el 22 de junio se reabrirían las fronteras terrestres con Francia y Portugal, aunque después tuvo que rectificar y aclarar que la única fecha segura de momento es el 1 de julio como estaba previsto. La Moncloa se mantiene en esa fecha para reabrir el espacio, pero ahora lo más complicado es cuándo, cómo y con qué países reabrir las fronteras exteriores, motivo fundamental de la carta de Sánchez y Conte. Otros países europeos quieren reabrir a mediados de junio y España se resiste por miedo a un posible rebrote. La ministra portavoz María Jesús Montero ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy que en ningún momento no hay ningún cambio de planes en el gobierno de no abrir el 1 de julio, con la excepción de algunos proyectos piloto controlados como los 6.000 alemanes que tienen previsto ir a Baleares en las próximas semanas. El Ejecutivo trabaja en el Real Decreto que aunará todas las medidas y normas sanitarias para la salida de la crisis en cogobernanza en las comunidades autónomas hasta el descubrimiento de una vacuna contra la enfermedad y que tienen previsto aprobar la próxima semana. Esta tarde lo discutirá con todas las comunidades autónomas en un consejo interterritorial. Vamos con las dos noticias del día en cuanto a la sección internacional. Tenemos que ir a Europa y es que no se puede seguir eternamente así. Es lo que ha dicho el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier. Nunca pierde los nervios ni las formas, pero hoy sí que lo ha hecho porque no hay avances en un posible nuevo acuerdo de prórroga para el Brexit. Una vez al mes regularmente se reúnen y el francés acude a la sala de prensa de la Comisión y repite lo que está diciendo en las últimas semanas. No se han logrado avances significativos y el tiempo se acaba. Para ponerlos en situación, el periodo de transición del Brexit en el que se está actualmente acaba el 31 de diciembre y hay que lograr un acuerdo, por limitado o pérrico que sea, para evitar la ruptura total y sin red de seguridad entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero dado que cualquier texto legal requiere un proceso lento de rectificación, en realidad el margen es todavía más escaso. Según Barnier, en una decisión conjunta, Reino Unido se irá del mercado único de la Unión y la Unión aduanera en menos de 7 meses, pero viendo el tiempo necesario para ratificar, se debería tener un texto jurídico como máximo el 31 de octubre, lo cual quedan solo 5 meses para ver si no hay una ruptura total entre Londres y Bruselas. De hecho, el país británico se queja de los enfoques maximalistas de Barnier, de su nulo margen de maniobra y pide más flexibilidad y solo centrarse en unas pocas prioridades. Por su parte, la Comisión reitera que hay 4 puntos de bloqueo, los de siempre: la pesca, la cooperación policial y judicial en materia penal, la gobernanza de la futura relación y el llamado level playing field, el que pueda haber un terreno justo con un vecino tan grande y tan próximo en cuanto a decisiones económicas y también sociales. Y acabamos en Estados Unidos. Ayer se celebró el funeral por George Floyd, aquel ciudadano negro que fue asesinado por unos policías en Minneapolis, pero no vamos a hablar de ello, sino que vamos a hablar de otro tema, y es que un grupo vinculado al gobierno de China ha intentado acceder a los correos electrónicos de miembros de la campaña del candidato demócrata a presidente Joe Biden, y otro grupo vinculado esta vez a Irán ha tratado por su parte de hacer lo mismo con algunos miembros importantes de la campaña del presidente Donald Trump. La información la ha revelado en Twitter el director del grupo de análisis de amenazas de Google, Shane Handley. El intento de phishing, que es como se llama esta técnica en el que se pueden revelar muchos correos con solo darle un clic, no habría comprometido ningún tipo de información sensible. El anuncio trae inevitablemente recuerdos de la campaña de 2016. Por la misma época que ahora, una acción atribuida a un grupo oficial ruso logró entrar en el correo de John Podesta, jefe
jefe de gabinete de Hillary Clinton. También fue con phishing, que es una técnica simple que provoca que la víctima haga clic en un documento falso, como hemos comentado. Ese clic activa un programa en su ordenador que da acceso a los atacantes. Aquella acción de 2016 provocó muchos revuelos informativos sobre los mensajes privados de Clinton que afectaron al desarrollo de la campaña y fueron claves en su derrota. Donald Trump ya ha utilizado Twitter para hablar de ello y asegura que nada ni nadie les puede parar, incluso si quieren meterse en sus correos, porque no hay nada que esconder. Por su parte, Joe Biden todavía no ha hecho declaraciones. Y hasta aquí un nuevo Daily Ten, es el del viernes 5 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos y como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter a quien les habla @Iván_Beas4 y en Instagram @depoliticast_ y en YouTube como siempre youtube.com/depoliticast. Descansamos el fin de semana, pero les espero el lunes con más noticias políticas.